Buenos días, tardes o noches, porque esto depende de cuando nos escuchéis. Es lo bueno que tienen los podcasts, que lo podemos escuchar pues cuando queramos. Aquí, la pirata gafapasta, desde el barco, disfrutando de unos maravillosos días de vacaciones fantásticos, y espero pues que vosotros también. En este episodio vamos a hablar de seres mágicos y no nos vamos a ir muy lejos. De hecho, nos vamos a quedar aquí, en España, en la península. Hace poco tuvimos un programa dedicado a diferenciar la leyenda y el mito, así que eso ya lo tenemos claro. Y yo sé que a los cuentistas la mitología pues es que les encanta. Conocemos la mitología griega, la romana, la egipcia, la inca, incluso la azteca, con esos nombres que a nosotros, los europeos, nos cuesta tantísimo pronunciar. Pero nosotros en España también tenemos una mitología enormemente rica y, por desgracia, prácticamente desconocida por los niños hoy en día. Bueno, por los niños y las generaciones más jóvenes. Dando la clase dedicada a la mitología ibérica, los cuentistas se sorprendieron muchísimo. Conocían a Zeus, a Osiris, pero no habían oído hablar del Basajaun, o del Ojáncano, o el Malismo, o la Tarasca. ¿Y eso cómo podía ser? Pues muy sencillo. Los griegos, los romanos y los egipcios dejaron sus mitos y panteones por escrito, mientras que nuestra mitología se transmitió durante siglos y siglos a base de tradición oral. Aquí tenemos otro claro ejemplo del poder de la escritura, que permite conocer cosas de cientos de años prácticamente sin que el paso del tiempo les haga variar o desaparecer. Conocemos la Ilíada y la Odisea porque se dejaron por escrito, y gracias a estos dos libros conocemos héroes como Ulises o seres mágicos como las sirenas. Los egipcios nos dejaron su libro de los muertos y en él descubrimos a Osiris, a Isis, la barca solar y el inframundo. La mitología ibérica está compuesta por los seres en los que nuestros antepasados creían antes de que llegara hasta nosotros el cristianismo. Pues exactamente lo mismo que los griegos creían en Zeus antes de que llegara el cristianismo a Grecia. El problema es que la transmisión de esos mitos se hacía, pues como hemos dicho, de forma oral, es decir, de padres a hijos. Cuando llegó la Iglesia Católica, todos estos seres se consideraban paganos, y aunque la Iglesia intentó que desaparecieran de la cultura popular, tantos siglos creyendo en ellos hacía que fuera, pues la verdad es que muy difícil. Así que algunos de esos seres, de esos mitos y de esas creencias, convivieron con la nueva religión. Y no solo convivieron, sino que se mezclaron, dando lugar al sincretismo entre los distintos mitos, que son los de la religión católica, y los mitos populares. Ya hemos dicho que un mito es una historia inventada que intenta dar explicación a algo que no entendemos. En nuestra cultura ibérica, los duendes eran uno de los seres mitológicos que intentaban explicar pues, las desapariciones y los ruidos raros en las casas. Mientras que la cultura anglosajona cree en las casas encantadas por los fantasmas, en España se decía que las casas estaban enduendadas. Los duendes eran los responsables de cambiar o esconder las cosas y de molestar a los habitantes con ruidos por las noches. Con nuestro cambio de vida del campo a las ciudades y la aparición y el desarrollo de la ciencia que empezó a dar solución lógica a los enigmas que nos preocupaban, todos esos seres mágicos que habitaban nuestros bosques, nos protegían de las tormentas, favorecían las cosechas o evitaban que los niños hicieran cosas que sus padres consideraban peligrosas, fueron cayendo en el olvido. Y como creían los faraones egipcios, si dejan de decir tu nombre, pues dejas de existir. Los padres dejaron de contar las historias de los duendes y seres mágicos a los hijos y poco a poco se han ido olvidando. Ya solo quedan las personas muy mayores que viven ahí en los sitios rurales, en los pueblos. Son las únicas realmente que recuerdan las historias que se narraban antaño. Pero para eso estamos hoy aquí. Pues para revivirlos y revivir nuestra España mágica, en estos días también tan mágicos. Hoy vamos a hablar de todos esos seres mitológicos en los que antiguamente creíamos. Y algunos siguen creyendo.
no voy a hablar de todos porque son muchísimos, ¿vale? Y también deciros que aunque diga que este ser mitológico pertenece a Galicia o a Asturias, ¿vale? Tened en cuenta que pues las provincias estaban muy cerquitas, así que muchos de ellos no solamente eran de Galicia, sino pues de todo el norte, ¿vale? O incluso se llegaba a creer en ellos en toda la península. Yo voy a hablar, cuando nombro una provincia es porque es como el ser mágico, pues ese es ser mágico típico de allí, ¿vale? Pero vamos, que puede darse en otros sitios. Como he dicho, no puedo nombrarlos a todos, pero si queréis, en los comentarios del podcast o de YouTube, depende de dónde lo escuchéis, pues oye, ¿qué os parece si lo vamos ampliando? Si vosotros conocéis algún otro ser que yo no he hablado de él, bueno, pues podéis en el comentario poner el ser y contar un poquito su historia y de cómo era. ¿Qué os parece? Y así hacemos una especie de biblioteca, ¿no? O sea, hacemos una especie de enciclopedia, de mitología ibérica. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Allá vamos. Nos vamos al País Vasco. Y vamos a empezar con un ser mitológico maravilloso que es el Basajaun. A mí me gusta mucho. El Basajaun es el señor del bosque y de lo salvaje. Es enorme, es muy grande y fuerte, o sea, sería como una especie de gigante. De hecho, se parecería bastante a la imagen que tenemos de un yeti. Tienen el cuerpo cubierto de pelo, con un pelo muy largo que llega hasta los pies, y tiene un pie como el de los humanos, y otro redondo con forma de pezuña. Caminan de forma humana. Y el Basajaun es el protector de los rebaños y de las ovejas. Y estas, cuando el Basajaun está cerca, hacen sonar sus cencerros todas al unísono para avisar al pastor de que por ahí está el Basajaun. Pero bueno, no hay problema porque el Basajaun las va a defender. De hecho, avisa de las tormentas, avisa, por ejemplo, si hay lobos cerca, es decir, avisa de los peligros que pueden sufrir estos rebaños. ¿Y cómo lo hace? Pues con gritos y silbidos. Su tributo, por hacer este favor, pues es el pan de los pastores, que cogen un poquito de su comida y la dejan así como un poquito al lado para que luego venga el Basajaun cuando nadie les ve y lo cogen para comérselo. En el País Vasco también tenemos a las lamias. Las lamias son una especie de genio con figura de mujer, y las hay de interior y las hay de costa. Las de interior, por ejemplo, son como mujeres normales. De hecho, tú nunca sabrías que es una lamia si no te fijas en sus pies, porque tienen patas como de gallina. Sin embargo, las que viven en la costa, pues tienen cola de pescado, es decir, se parecen bastante a las sirenas. Viven en cuevas, en remansos de ríos, en manantiales, en estanques, en pozos, y suelen peinarse los cabellos con un peine de oro en una mano y un espejo en la otra. Son normalmente amables y la única forma de enfurecerlas es robarles esos peines. Aceptan los regalos de los campesinos, sí, y luego les ayudan. Según las leyendas, las lamias ayudaban a los agricultores en sus quehaceres, después de comer por las noches la comida que les dejaban, especialmente la leche y la sidra, que les encanta. Pero no todo lo que hacían las lamias era positivo. También a veces se enamoraban y secuestraban a los hombres. Y en otras ocasiones, si no estaban dispuestas a ayudarlas, los hombres, pues les podían hacer mal. Es que las lamias pueden enamorarse, sí, pero no casarse con los humanos, porque no pueden pisar las iglesias. Fijaros, aquí tenemos un caso de ese sincretismo del que hemos hablado antes. Es un rito pagano, pero fijaros que aparece la religión católica por allí, aparecen las iglesias. Se han mezclado los dos ritos. Uno de los seres vascos que más me gustan son los Gentilak.
Los Gentilhac también se les llama gentiles o paganos, y son unos personajes de la mitología vasca que están dotados de fuerza sobrehumana. Oye, si pensamos ahora en los vascos y en los deportes que tienen, ¿no? Pues son bastante cachas, ¿eh? Les gusta eso del lanzamiento de piedras o de cortar los árboles, ¿verdad? Con hacha, ¿eh? Son deportes de allí. Bueno, pues se dice que los gentiles lanzaban grandes peñascos hasta lugares lejanos y que son los constructores de los cromlechs y de los dólmenes. En realidad, los Gentilhac pues parecen representar al propio pueblo vasco precristiano, que siempre ha sido pues montañés por excelencia. Una leyenda narra el final de los gentiles. Dicen que una vez ellos vieron una extraña luz en el cielo. No sabían qué podría significar y fueron a buscar al más anciano y sabio de ellos. Cuando los cansados ojos de este consiguieron divisar ese fenómeno, esa estrella que iba por el cielo, dijo: esa luz anuncia la llegada de Kixmi, es decir, de Cristo. Es el fin de nuestra raza. Y dicho esto, todos los gentiles corrieron a una cima a esconderse bajo tierra. Otras versiones narran que uno de ellos se salvó convirtiéndose al cristianismo o que no llegó a refugiarse bajo tierra, asombrado por la luz. Este es el olentzero, que trae regalos a los niños vascos por Navidad. Ahora vamos a irnos a Asturias. Y en Asturias tenemos un personaje que se llama el Busgoso. El Busgoso, o Musgosu, porque también se llama así, es una criatura también de los bosques. Es típica de la mitología asturiana y su apariencia es mitad hombre y mitad cabra o carnero. Recuerda un poco pues al dios griego Pan o al romano Fauno. Y parece tener su origen en alguna entidad del panteón celta, ¿vale? De los celtas. Se le conoce también como Musgosu, como hemos dicho. Es el señor y el defensor de los bosques, protege su fauna y su flora, vive en lo profundo del bosque, ahí en las cuevas, y tiene una espesa cabellera con patas y cuernos de cabra. Es enemigo de los cazadores y de los leñadores, o sea, de todo lo que puede dañar a los animales y al bosque. Y entonces cuando aparecen por allí, pues él los asusta, los extravía o incluso puede llegar a despeñarlos por los acantilados. No le importa que le persigan, porque es imposible que lo alcancen. Es rapidísimo. En Asturias y en casi todo el norte, ¿vale? Pero bueno, en Asturias está el Diañu Burlón. El Diañu Burlón, que también nosotros le llamaríamos Diablo Burlón en castellano. Es un personaje mitológico asturiano descrito con forma humana, de cintura para arriba, pero tiene patas de cabra. Y este diablillo pues vive en bosques y prados. En realidad no es un diablo. En realidad es un duende. Lo que pasa es que cuando llegó la religión cristiana, como ellos relacionan que el diablo tiene patas de cabra, pues al ver que tenía patas de cabra dijo, pues ya está, esto no es un duende, esto es un diablo. Y por eso le empezaron a llamar Diablo Burlón, pero es un duende. El Diablo Burlón asturiano es un genio bromista. Le gusta muchísimo gastar bromas y bueno, y hasta cierto punto pues puede ser divertido, ¿vale? Porque disfruta mucho burlándose de la gente con haciendo travesuras, sobre todo por las noches. A este personaje mitológico se le atribuye además el que oculta tesoros abandonados, y su trabajo principal, fijaros, es vigilar y guardar los tesoros de los cuélebres. Que ahora veremos que es un cuélebre. A pesar de que es muy travieso, también se le relaciona como constructor de monumentos. Es decir, o sea, que si el Diablo Burlón hace un pacto con un hombre, pues es capaz, por ejemplo, de construir puentes o castros en una sola noche. O sea, fijaros. Una de las cosas que más le gusta hacer al Diablo Burlón, por ejemplo, pues es transformarse. A veces se transforma en un bebé o en un niño indefenso, pero lo más normal es que se transforme en animales, pues en un cabrito, en un cerdo, en un caballo, en un burro.
Una de las bromas que dicen que hace es que de repente, pues yo que sé, se transforma de repente en un burro blanco y se acerca así a los caminantes, y entonces cuando los caminantes se suben encima del burro, pues él lo que hace es empezar a crecer y a crecer y a crecer, y claro, se pegan un susto que se bajan corriendo del burro y salen corriendo. Bueno, y fijaros, he hablado del cuélebre. Bueno, pues el cuélebre es una de las figuras mitológicas más maravillosas de Asturias. Vive en bosques, cuevas y fuentes subterráneas. Sus historias están distribuidas por Asturias, pero no solamente allí, sino también existe en Cantabria, al suroeste y noroeste de León. Y tiene pues diferentes nombres. Por ejemplo, en Cantabria se le conoce como cúlebre y en León se le conoce como culuebro o culebrón o sierpe. Bueno, ataca a personas y animales. Es como un dragón, realmente. Es una serpiente enorme con alas de murciélago, ¿vale? Y su cuerpo está recubierto de unas escamas que son durísimas, durísimas, durísimas. Vamos, que es que no hay forma de atravesarlas. Como he dicho, los cuélebres viven normalmente en los bosques, pero cuando ya son muy mayores, muy mayores, muy mayores, muy mayores, cuando ya sus escamas se han endurecido tantísimo que ya son súper duras, entonces se van de sus guaridas y se van a el mar, y allí son los encargados de proteger los tesoros marinos. Como es un dragón, pues a veces pues retiene doncellas, ¿vale? O sea, ya sabemos que los dragones pues son muy dados a esto de repente atacar en los pueblos, y estos cuentos que nos dicen pues que los pueblos le daban doncellas para que se los llevaran y que no les atacara el pueblo y todo eso. Bueno, pues es una cosa parecida, ¿vale? Pero puedes ir a intentar salvar a la doncella, ¿no? Y para liberarla, el cuélebre solamente tiene una parte que es débil, ¿no? Que es su punto débil, que es el cuello. Entonces, por ejemplo, para liberar a una doncella retenida, hay que tener en cuenta que el cuélebre pierde su poder la mañana de San Juan, el 23 de junio. ¿Vale? Entonces tú tienes que acudir ese día a donde está el cuélebre, a donde vive el cuélebre y tiene retenida a la princesa, y entonces puedes hacerlo de dos maneras. Una, apuñalarle en la garganta, porque como hemos dicho, es su punto débil. Y otra forma es darle 3 besos, que yo casi no sé, porque tiene que tener un aliento eso... Uf. Bueno, volvemos, no vamos otra vez, no vamos porque es que hay muchos, pero nos tenemos que ir. Nos vamos a Galicia, ¿vale? Vale, pues vamos a conocer a los mouras, A las mouras se las llama de muchas maneras. Se las conoce como madamas, como donas, como encantos o como hadas, ¿vale? Porque es una especie de hada. Son mujeres bellísimas, de cabellera rubia, así como un poco tirando a rojizo, tienen los ojos azules, la piel blanca y visten siempre de blanco. Habitan en las fuentes, en los ríos, en los castros, y allí en todos esos sitios, en las ruinas, ¿vale? De monumentos sobre todo muy antiguos. Y allí en esos sitios guardan valiosísimos tesoros, los tesoros de las mouras, que son famosos. Se sientan a orillas de los manantiales, de los ríos, y allí suelen lavar, tejer, hilar, y allí peinan también sus largos cabellos. ¿Con qué? Pues con peines de oro, claro, como las lamias. Ellas están deseando que alguien les desencante, que claro, son como mujeres encantadas. Entonces prometen regalar sus tesoros y sus riquezas a quien rompa su hechizo. ¿Y cómo se rompe? Pues besándola y haciendo un ritual. Hay que besarla y hacer un ritual que no sabemos, si de repente va un hombre y logra deshechizarla, pues la moura sí se puede casar con él. Esta sí puede entrar en sitios sagrados, así que se casará con él. Y el que se case con una moura, pues se quedará con su tesoro. Fijaros. Y ahora viene uno de mis preferidos, que nos ha encantado a todos. Bueno, yo creo que es el mío y el de muchos, que es el gatipedro.
El gatipedro es un gato blanco que se caracteriza por poseer un cuerno de color oscuro en la frente y también por andar apoyándose, además de con sus patas, con la lengua. El gatipedro entra por la noche en la casa que haya niños y se va a la habitación de esos niños. Una vez dentro de su habitación, el gatipedro usa ese cuerno oscuro para soltar poquito a poco gotas de agua en las habitaciones. Pac, pac, pac. Claro, los niños que escuchan esas gotitas de agua en sueños, pues ¿qué pasa? Que sueñan que se hacen pis. ¿Y qué ocurre? Pues que realmente se lo hacen. O sea, que el gatipedro es el responsable de que los niños pequeños se hagan pis en la cama. Fijaros. Pero hay una forma de evitarlo. Bueno, muy fácil. Coges un poquito de sal y la echas en la puerta de la habitación. Porque como hemos dicho, el gatipedro pues se apoya en las patas y se apoya en la lengua. Entonces cuando va a entrar y de repente chupa la sal y esto no le gusta nada, así que se da media vuelta y sale corriendo. Vámonos a Cantabria. En Cantabria hay unos duendes que se llaman los espumeros. Son seres mágicos a los que les gusta jugar con la espuma. Con la espuma de mar. Tienen como una forma así como de bebé regordete, parecido a un angelote. Y pueden ser morenos o rubios. Los morenos tienen una habilidad impresionante y es que tienen los ojos muy brillantes. Y con esos ojos brillantes pueden guiar a los barcos para que no se estrellen en la oscuridad. Cada espumero tiene al menos una caracola con la que ayudan a los marineros en las tormentas. Se meten todos en las cuevas y hacen sonar esas caracolas al unísono. Con eso avisan a los marineros de que tengan cuidado. Otras veces, cuando hay sequía, ayudan a los agricultores llenando sus caracolas y regando de agua dulce sus campos. Y ahora vamos con uno malísimo, que es el ojáncano, típico de Cantabria también. Es otro gigante. Es un personaje sanguinario, de aspecto aterrador y de gran fuerza. Su cara era chata y fea, y con un solo ojo de mirada penetrante e intensa. Tenía un pelo así greñudo y largo, con una barba también súper larga y con una piel escamosa y agrietada. Le gusta cazar todo lo que pasa por el bosque, es decir, animales que se pierden, niños que se pierden, personas que se pierden. A veces se tiene que conformar con comer animales que acumula en sus antros lóbregos y profundos, generalmente cuevas muy oscuras. Algunos lugareños dejan carne o pan de mijo junto a cuencos de leche o sangres de animales, confiando pues así evitar que los ojánganos vayan a coger a sus cabras y sus rebaños. También se dedica a derribar árboles, a cegar fuentes, a destruir puentes, a matar gallinas. Vamos, que es un primor, el ojáncano. ¿A quién nos recuerda? ¿A quién nos recuerda? Al cíclope, para que veáis que vamos, que la mitología ibérica no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna otra. Ya tenemos una especie de sirena, ya tenemos una hada, ya tenemos un cíclope. Bueno, ahora vamos a hablar del roblón. El roblón es un árbol que tiene así como rasgos humanos y es otro gigante. Es un gigante de la mitología cántabra también. Es más grande incluso que el ojáncano y mucho más fuerte. Y muy alto, más alto que cualquier otro roble de los montes cántabros. Tiene una oquedad, un agujero en el tronco, y en él cuenta la leyenda que se refugió una muchacha. El roble absorbió su esencia y decidió andar, arrasando todo por el camino. Unos dicen que ha muerto quemado por los campesinos que lo sorprendieron durmiendo, aunque hay otros que dicen que de vez en cuando se ve paseando su gigantesca figura por algún valle perdido de Cantabria. Allí en Cantabria también tenemos la lanjana. La lanjana son hadas buenas de la mitología cántabra. Son mujeres muy guapas,
con cabellos largos y finos, que siempre van adornados con flores y lazos de seda de bellos colores. Además llevan una cruz roja en la frente y miden nada más que medio metro de altura. O sea que las reconocemos rapidísimamente. Algunos dicen que llevan sandalias y otras pues que van descalzas. Y llevan un báculo de mimbre que va coronado por una estrella y que cuando toca a las fieras pues las amansa. También suelen llevar un frasquito con un elixir para poder curar a la gente que está enferma. Son casi, tienen unas alas casi transparentes y con ellas pues pueden volar, muy chiquititas. Bueno, y otros seres que son del todo el norte, por ejemplo, tenemos al oricuerno, que también le llamamos alicornio y que no es otra cosa que un unicornio, pero no como los de Disney. Este es un caballo blanco maravilloso con cabeza púrpura, ojos azules, cola de león y patas de gamo. Tiene unas alitas muy pequeñas sobre las pezuñas, que por eso también se le llama alicuerno, y les da una velocidad impresionante. Tiene un problema, y es que tiene un cuerno muy largo y retorcido en la frente, que es blanco en la raíz, negro en el centro y rojo en la punta. ¿Y por qué decimos que tiene un problema? Pues porque este cuerno es mágico, consigue hacer muchísimas cosas y es lo que hace que la gente le persiga para intentar quitarle el cuerno. Vive en las cumbres inaccesibles por encima de la zona de las nubes, bebe agua de los manantiales más puros y come flores tiernas. Bueno, como hemos dicho, tiene muchas propiedades. Se dice que estas criaturas tienen la propiedad de convertir a las mujeres en hombres el día de San Juan, curar envenenamientos o librar de ponzoña las aguas, es decir, las aguas que están sucias, ¿vale?, o envenenadas, pues las puede limpiar. Claro, esto es chungo porque, claro, todo el mundo quiere este cuerno que es tan poderoso. Como he dicho, no es como los de Disney, así, es un animal muy fiero y con muchísima fuerza. Y además hemos dicho que vuela súper rápido. Así que si quieres capturar un oricornio, la única forma es empleando una doncella. Tenemos que llevar una doncella muy guapa y entonces el oricornio cae rendido a sus pies, viene muy lentamente, agacha la cabeza y cuando la mujer va a acariciarle, entonces por la espalda es cuando le atacas y le puedes cazar. El trasgo, que en Asturias también se llama trasgu, ¿vale? Pues también es de todo el norte de España. Es un tipo de duende muy travieso y muy típico de la península ibérica. Generalmente se le representa como un duende pequeñito, entre 40 y 80 centímetros de altura, de apariencia humana, de piel marrón, negra o oscura y unos ojos negros y brillantes. Suele vestirse casi siempre por lo general de rojo y llevar también un gorro colorado. Lo más característico de los trasgos es que tienen en la mano izquierda, sobre todo en Asturias, un agujero, que por él se le cae todo lo que coge, ¿vale? En otros sitios, que no son Asturias, incluso pueden llegar a tener las dos manos agujereadas. Los asturianos también suelen ser cojos y los cántabros, por ejemplo, tienen cuernos y rabo. Nos contaba la grumete Pato, que es asturiana y los conoce muy bien, que si le tratas bien, te ayuda con las labores de la casa, te recoge el cuarto, te lava la vajilla, vamos, un chollazo. Pero si le tratas mal, cuidado, que aunque no es un ser malvado, su principal afición es molestar y gastar bromas. Por ejemplo, pues te rompe la vajilla, te asusta el ganado, hace ruidos nocturnos en el desván, roba la comida, vamos, que te lo hace pasar un poco mal. El problema del trasgu es que es un duende familiar, le coge mucho cariño a la familia, que no a la casa. Es decir, que si tú, por ejemplo, no has tratado bien al trasgu y de repente estás harta, ya la familia está harta de estar escuchando los ruidos, de que le robe las cosas, de que le robe la comida y tal cual, y decide mudarse de casa, no va a ser fácil librarse de él, porque él hace la maleta y se va con la familia. Es muy difícil librarse de los trasgus. En las Baleares tenemos al bubota. El bubota es el típico fantasma que vive en los cementerios y vive en los sitios donde hay cruces y es, pues eso, un fantasma de sábana. El típico fantasma que es transparente, que se cubre con una sábana y que cuando pasas hace y te asusta. Pero bueno, ya hemos hablado con los cuentistas que yo no conozco a ningún fantasma que haya hecho nada malo. Los fantasmas solo te asustan, pero no conozco a nadie que haya hecho algo malo, malísimo.
Y vamos con la mitología castellana. ¿Habéis ido alguna vez a cazar gamusinos? Los gamusinos son seres que solamente se pueden cazar por la noche y es muy típico que de repente tu padre, tu tío, tu abuelo en verano, en esas noches de verano te diga vamos a cazar gamusinos. Algunos de los cuentistas han ido a cazar gamusinos todavía, ¿eh? Y tienen varios nombres, no solamente es típico castellano, pero por ejemplo también está en Cataluña, que se le llama gambosi o gambuzzi. También le tenemos en Salamanca como gambusino, lo tenemos en Extremadura como ganguezno, en Galicia como biosbardos, gazafellos o cocerellos, en Asturias como cordobellos, yo que sé, que los gamusinos están en toda la península, pero aquí todavía, en Castilla, todavía vamos a cazar muchos gamusinos por la noche. También tenemos a la fiera corrupia. La fiera corrupia se hizo muy famosa en la Edad Media porque estos cantares de ciego, estos ciegos que iban por los pueblos con los cantares de ciego, con los pliegos de cordel, pues contaban muchas historias de las fieras corrupias. Era un personaje malvado y terrible que asesinaba sin piedad a todo lo que se le cruzaba en su camino y se describía como con una cabeza de toro, cuerpo de lagarto, cubierto de escamas y enormes uñas con ganchos. Hay varios poemas sobre la fiera corrupia y os voy a contar uno que escribió un poeta sevillano, Fernando Villalón, allá por finales del siglo XIX. Que dice así, se llama La fiera corrupia y dice así: la fiera corrupia es verde con rayas, en ascuas los ojos, la cola enroscada. Corre, 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 que te alcanza. Pablito la ha visto pelando la pava y le dije, mau, con voz desusada: corre, 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 que te alcanza. Es verde, muy verde, con algunas rayas y en las piedras lisas sus uñas clavaba. También hemos hablado del lobo hechizado, que también es típico de Castilla. Y aunque es un hombre lobo, no es un hombre lobo al uso. Cuando se transforma, que se suele transformar porque le hayan echado un mal de ojo, porque haya tomado alguna hierba, ¿no?, que lo haya hecho transformarse, se pone a andar a cuatro patas, es decir, que su transformación no es tan exagerada como el hombre lobo normal, ¿no? El lobisome gallego, ni nada de eso. Por ejemplo, se pone a andar a cuatro patas, le crece un poquillo el hocico, le salen unos colmillos, ¿vale? Le sale un poquito de pelo en el cuerpo, pero como que no se transforma tanto. El lobo hechizado suele vivir en los pueblos, donde avisa, oye, cuidado, que es que esta noche que me toca a mí que me voy a transformar, y vive normalmente con el resto de la gente tiene cuidado, ¿vale? Normalmente cuando se hechiza, algunos hablan de que va acompañado por lobos de verdad y tal, pero que la gente convive con el lobo hechizado en el pueblo, como si tal cosa. Por eso me gusta a mí el lobo hechizado. No es un problema para la convivencia de los pueblos. Tenemos también al malismo, que fijaros, el malismo es un duende troglodita. Y son idénticos a los trolls nórdicos. ¿Nos acordamos de los trolls, que eran esos seres malos de David el Nomo? ¿Os acordáis? ¿Y cómo es que de repente ha aparecido un trolls aquí en Castilla? Que es igual. Además es malo, utiliza la magia, son muy feos, babeantes, llenos de pelos que les cubren todo el cuerpo, con la melena grasienta, son muy agresivos, malotes, como ya he dicho. Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace aquí este ser, este malismo? Bueno, pues creemos que viene de los visigodos. Los visigodos, cuando llegaron aquí, los godos, ¿de dónde vienen? Del norte de Europa. Y entonces, pues ellos trajeron también su mitología. Y nosotros, los castellanos, pues adoptamos a este ser mitológico del norte de Europa y nos lo quedamos. Nada más que en vez de troll, pues le llamamos malismo. También tenemos al diablo cojuelo. Este es que es un diablo. Y fijaros, la leyenda cuenta que el diablo cojuelo, que es cojo como su propio nombre indica, la leyenda cuenta otro caso de sincretismo que no sé si sabéis que en la Biblia nos dicen que hubo unos ángeles que se rebelaron contra Dios y entonces Dios los expulsó y los echó, los tiró del cielo a la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Que es que el diablo cojuelo fue el primero que cayó y todos los demás ángeles le cayeron encima y entonces el pobre pues se quedó cojo.
Cuenta la leyenda que es un diablo que se puede cazar y lo puedes mantener preso en una especie de botella, pues como los genios, ¿vale? Y entonces este diablo durante el tiempo que está contigo te va a conceder todo lo que pidas. Es decir, que si quieres mucho dinero se lo puedes pedir, o si quieres riqueza, si quieres una casa gigantesca, si quieres tener muchas novias, lo que quieras, tú se lo puedes pedir. Pero no es muy aconsejable porque es un diablo. ¿Y eso qué significa? Que siempre va a ser más listo que tú. Y como se escape, que normalmente se escapa, cuidadín, porque va a ir contra ti. Y tenemos en Andalucía, que también en Castilla, ¿vale? Pero en Andalucía es como lo más típico, a otro duende muy gracioso. Es un duende que se llama el duende martinico. Este duende es bueno y va vestido normalmente como con un fraile de monje, y el martinico le puedes pedir cosas. O sea, si por ejemplo no encuentras las gafas, dice Martinico, encuéntrame las gafas, y Martinico va y te las encuentra. O no encuentras las llaves, ¿vale? Martinico, ¿dónde están las llaves? Y el martinico te las encuentra. También se le relaciona con el sueño de los bebés. Si de repente un niño se queda dormidito, un bebé, pues entonces la madre suele decir: ay, mira, ya ha venido el martinico. O sea, que el martinico es un duende bueno. Tenemos a la tarasca, que tiene un nombre muy bonito, aquí ya en Andalucía, ¿vale? Todo esto de Andalucía. Aunque la tarasca ha estado también en Castilla, ¿eh? Lo que pasa es que en Castilla se abandonó el rito de la tarasca. En Andalucía, sobre todo en Granada, se sigue sacando a la tarasca de paseo. En las fiestas se hace una tarasca de cartón piedra y se la saca en procesión. Antiguamente también se sacaba aquí en Madrid, y en Castilla, en casi todos los pueblos de Castilla. Lo que pasa es que llegó a prohibirse y ya no se saca aquí, pero en Granada se sigue sacando. Su origen viene de Francia y se extendió, como he dicho, por toda la península. Es un animal, más bien un monstruo, mitad serpiente, mitad mujer, pero también se la representa como un dragón de 6 patas, que es como más se la conoce, con 6 patas cortas, con las garras de un oso, el cuerpo similar al de un buey, lleva un caparazón de tortuga en la espalda con pinchos, una cabeza de león con orejas de caballo y una cola llena de escamas, y que termina como en el aguijón de un escorpión. Tenía atemorizados al pueblo de Tarascón, pero una niña llamada Marta fue a por ella. Y pues nada, charlando, se hizo su amiga y la domó. La hizo prometer que ya no iba a atacar más al pueblo, ni que iba a arrasar todos los campos, ni nada de eso. Entonces se montó en su lomo y dijo: pues vamos al pueblo a contárselo a los demás. Y cuando se montó en su lomo y se fue al pueblo, el pueblo, que estaba atemorizado, viendo a la niña encima, pensando que se la iba a comer, pues se lanzó contra ella y la cazó y la mató. Pues una pena, porque la tarasca ya se había vuelto buena. Entonces Marta se puso muy triste, y entonces obligó a todo el pueblo a que se convirtiera al cristianismo. Fijaros, otro caso de sincretismo, ¿vale? Y pues a partir de ese momento, esta niña que se llama Marta se llamará Santa Marta. Tenemos al morcho. El morcho en Andalucía es un ser como un búho gigante con cara de calavera. Este no es malo, lo único que emite un sonido así como de chirriar de violín desafinado. Y se dice que cuando alguien escucha el canto del morcho, es que algo malo va a pasar. Hay una frase que dice: el morcho vuela y avisa, el cura prepara la misa. Es decir, que algo malo va a ocurrir. Es un ser agorero. Y ya vamos a acabar con dos, que es en Extremadura, por ejemplo, el escornau, que es otro monstruo extremeño, sobre todo se cree que está en la Sierra de Santa Bárbara, y que tiene un único cuerno, que también era mágico. Bueno, se le describe como si fuera un engendro con los cuartos traseros de caballo, la parte delantera de toro y la cabeza de jabalí. Y ese cuerno del jabalí, un único cuerno, ¿vale?, en la frente, ese cuerno también tiene propiedades mágicas. Y entonces se cree que lo cazaron y le quitaron el cuerno. Y ese cuerno estuvo durante mucho tiempo guardado en una iglesia, hasta que llegó un cardenal y dijo: oye, pero ¿qué hace esto aquí? Que esto no es cristiano, no puede estar el cuerno. Y entonces lo sacaron de allí y ya se perdió. Y por último vamos a hablar
de un sitio mágico, la isla de San Borondón, allí, en Canarias. Es una leyenda popular de las Islas Canarias. Es una isla que aparece y desaparece. Y cuidado, que es que está representada en mapas desde el siglo XV y XVI. O sea, hay mapas donde aparece la isla de San Borondón. ¿Qué es lo mágico de esta isla? Pues que tú estás allí en la playa y de repente ves una isla y a lo lejos, pero cuando coges el barco para ir, pues no está. Anda. ¿Y eso cómo puede ser? Te vuelves otra vez al Canarias, lo miras y vuelve a aparecer. Bueno, pues se cree que realmente es un espejismo, que es un espejismo creado por la luz del sol, el mar, y que realmente es el reflejo de la isla de La Palma. ¿O eso se cree? No lo sabemos. Bueno, que ya hemos hecho aquí un recorrido de un montonazo. Va a ser un programa un poco largo, pero bueno, de un montonazo de seres mitológicos maravillosos que tenemos aquí en la península ibérica y que, como veis, no tienen nada que envidiar a la mitología griega. Así que ahora os toca a vosotros contárselo a vuestros amigos y cuando seáis mayores a vuestros hijos y a vuestros nietos. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, que ha sido un poquito más largo de lo normal porque es que había muchos seres mitológicos que meter y otros se han quedado en el tintero, ¿vale? Pero bueno, recordad, si conocéis más y queréis colaborar en hacer aquí una enciclopedia maravillosa, pues tenéis ahí abajo, después de este audio, de abajo en los comentarios, podéis poner vuestro ser mitológico preferido, ¿vale? Si no está puesto aquí en la radio. Y nada, que os lo paséis muy bien, Hasta el próximo programa. Nos escuchamos aquí, en la radio del Club de los Cuentistas.